Bueno, listo. Entonces, a continuación vamos a entrar al tema de modelados de sistemas de masa resorte amortiguador. Entonces, bueno, antes de entrar a ese tema, eh, vamos a ver cuáles son los tipos de modelados que tenemos que, digamos, saber al terminar este semestre, ¿verdad? Entonces, lo más importante son los sistemas térmicos, que son como el que ven acá en esta imagen, que es para todo lo que tiene que ver con tanques, pero no solamente con tanques como ya más o menos hemos visto, sino también con el tema de temperaturas, presiones, caudales, etcétera. Eh, entonces, todos estos sistemas involucran balance de energía, balance de masa, involucran bombas, involucran válvulas, presiones y todos los demás parámetros. Entonces, son sistemas un poquito más complejos de modelar porque se necesita saber termodinámica, el tema de todos los balances de energía. Estos sistemas son para el tercer corte. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta después que cuando uno modela estos salen sistemas no lineales. Uno sabe que una ecuación es no lineal cuando, por ejemplo, si yo hago el balance y me sale, por ejemplo, que el flujo másico de la corriente esta, por la temperatura de uno, por el CP, por la densidad, que esto es el balance, esto es un balance de energía, esto me está diciendo la energía que entra en la corriente uno. Entonces yo sé que esto es no lineal porque estoy multiplicando dos términos que dependen del tiempo. Entonces, para hacer estas modelaciones necesitamos primero conocer una técnica que se llama linealización, que eso lo vamos a ver después. El punto es que los sistemas térmicos son sistemas no lineales, entonces por eso digamos que eso lo vemos al final. Estos son los que vamos a ver ahora, que son los de masa, resorte, amortiguador, que no necesariamente no se imaginen que solamente es para un carro que tiene un amortiguador, que es como este. Sí se puede hacer, pero no solamente es eso. Estos sistemas también se utilizan para modelar vibraciones. Por ejemplo, esta es una casa de 2 pisos o un edificio. Entonces, cada piso representa una masa. En este caso, como ven aquí, hay dos masas conectadas por resortes y amortiguadores. Los resortes son los que tienen los K y los amortiguadores son este simbolito de acá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Miren, miren aquí que cada piso lo que se asume es que el centro de masa queda como en el techo de cada piso. Entonces allá asumimos que toda la masa está concentrada en los techos de los pisos, o sea, en dos puntos. Y las paredes van a representar la rigidez del concreto o del material que esté hecho. Por eso es que se simboliza con un resorte, porque el resorte es lo que, digamos, es el componente o la magnitud física que me simula la rigidez que tiene un material. Los amortiguadores, bueno, todos los materiales, digamos, tienen un cierto coeficiente de amortiguación, pero es muy bajo. Pero es por eso es que también las paredes o el material que está hecho en la pared también tiene un cierto coeficiente de amortiguación que se representa nuevamente con este simbolito de acá. Suele ser con una C o con una B. En nuestro caso vamos a utilizar B para los símbolos de amortiguación y K para los de rigidez. Entonces, por cada techo o cada piso yo voy a tener una masa. Digamos porque miren que aquí el edificio es vertical y aquí se está simulando como si fuese horizontal. Eso pasa porque si hay un terremoto, el edificio va, por ejemplo, si la fuerza del terremoto va hacia la derecha, entonces el edificio se va a mover hacia la derecha. Entonces el punto M1 se va a mover, el punto M2 se va a mover más. Entonces por eso es que como se está desplazando hacia la derecha, se simboliza así como si fuesen carritos, cada masa con sus rueditas literal, moviéndose a la derecha. Eso lo que me va a decir es cuánto se desplaza cada punto. O sea, cómo se desplazaría el edificio si hay un terremoto. Con los puentes también se puede hacer lo mismo. Es la misma idea. Sino que con los puentes no es que haya pisos, sino que uno coge nodos. Por ejemplo, si tengo un puente que mide 10 metros, entonces yo puedo, digamos, hacer particiones pequeñitas, que son los llamados nodos. Entre más particiones, pues más difícil va a ser
resolverlo, pero va a ser más exacto los resultados. Aquí hay, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. Entonces van a salir 7 masas. Eh, Aquí sí se pone verticalmente porque cuando hay una vibración, así como en la imagen, los nodos van a subir o a bajar dependiendo de cómo es la fuerza. Entonces por eso que el desplazamiento aquí se coloca de esta manera. Como el puente está conectado por ambos lados, entonces por eso que aquí también se coloca por ambos lados, como si estuviese empotrado en ambos lados. Miren que con la casa no pasaba así. Solo estaba apoyado en el suelo, entonces por eso es que solo está empotrado en un lado y en el otro lado está libre. Si el puente fuese, por ejemplo, en voladizo, entonces solo va a ser un lado empotrado, que puede ser el de arriba, y el de abajo puede ser ahora libre. Entonces eso va a depender, digamos, de la situación que yo esté analizando. El punto es que estos sistemas masa resorte amortiguador no solo simulan estos sistemas literal, sino simulan todo lo que es vibraciones. Entonces, estos son otros ejemplos de sistema masa amortiguador, es lo que vamos a hacer ahorita. Y también vamos a ver ahorita más tarde lo que es modelación por transmisión de torque y potencia. O sea, esto es para transmitir, digamos, un movimiento lineal y esto es para transmitir movimiento rotacional que tiene que ver con la transmisión de potencia, ya sea con engranajes, con poleas, con motores, etcétera. Ahorita vamos a entrar en esto. En este son sistemas mecánicos de transmisión. Aquí, por ejemplo, hay tres, que si fuese, esto sería una casa porque está horizontal. Aquí ya estoy usando, miren que aquí ya estoy usando la letra B, que es la que vamos a utilizar nosotros para los amortiguadores. Y eh, en este caso serían tres pisos porque hay tres masas. También se pueden modelar todo lo que tiene que ver con sistemas eléctricos. Esto no lo vamos a ver mucho porque realmente digamos que no es que nos interese tanto a nosotros los mecánicos. Pero también se puede modelar todo lo que son circuitos eléctricos. Todo lo que es bandas transportadoras, movimiento lineal, también se puede modelar con estos sistemas. Engranajes, todos estos sistemas se modelan con sistemas de transmisión y también puede haber combinaciones de ambos sistemas. Miren que aquí hay una combinación de masa resorte amortiguador, que es un movimiento lineal, y también hay un movimiento rotacional que lo simula el otro tipo de movimiento que vamos a ver después. Los sistemas térmicos, que es lo que vamos a ver en el tercer corte, que son los, digamos, son los más útiles o los más interesantes. Sistemas de tanque, ya esto lo hemos visto un poquito, pero sin considerar todavía temperaturas. Sistemas de presión, reactores, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entrar a lo que venimos. Esto ya habíamos hecho un ejemplo anteriormente, que fue cuando explicamos la parte de la función de transferencia, pero vamos a volver a repasar. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a tener todo lo que es con la segunda ley de Newton. Eso va a aplicar para todos estos sistemas de masa, resorte, amortiguador. Segunda ley. Vamos a necesitar la fuerza de un resorte, que es la fórmula de la física. Fuerza es igual a constante de rigidez por el desplazamiento del resorte. Fuerza de fricción es esta fórmula, que recordemos que, bueno, fricción o fuerza de amortiguación va a ser de esta fórmula. Recordemos que la fricción depende de la velocidad. Eso es de dinámica. Por eso es que aquí sale que la fuerza de fricción es un coeficiente de fricción o de amortiguación, como lo queramos llamar, multiplicado por una velocidad. Digamos que esto no es tanto la fricción como tal, sino más bien la fuerza o la resistencia al movimiento. Porque realmente la fricción como tal no depende de la velocidad. Pero la resistencia al movimiento, como la resistencia al aire, sí depende de la velocidad. Entonces vamos a mejor denominar que esta es la fuerza de resistencia al movimiento. Que puede ser por, ya hemos dicho, como una resistencia al aire o con una amortiguación. El punto es que esa fuerza depende de la velocidad. Entonces, también sabemos que la velocidad, o sea, la derivada de la posición es la velocidad. Por eso es que aquí en una velocidad pasamos a un y punto. Todo eso lo hacemos porque al final cuando armemos una ecuación, todo va a quedar en términos de y. Ya sea y2 punto o y punto o y sola. Pero ya no va a quedar una incógnita de velocidad, una incógnita de posición, una incógnita de aceleración porque tendríamos tres incógnitas. Entonces no nos sirve. Por eso es que lo hacemos con derivadas porque de esa forma
vamos a tener solamente, digamos, una misma letra incógnita que es la posición. En este caso la Y porque es un movimiento vertical. Uno suele utilizar Y para vertical y X para horizontal, pero realmente eso no importa. O sea, pueden colocar Y ya sea que sea horizontal o vertical, o X ya sea horizontal o vertical. Eso no tiene complique. Entonces, para la segunda ley, que es esta fórmula, es lo mismo. Fuerza igual a masa por aceleración, pero ahora la aceleración pasa a ser la doble derivada, por la misma razón que colocamos acá. Entonces, este fue el ejemplo que hicimos antes, en una clase pasada, que fue para mostrar la función de transferencia. ¿Qué tenemos aquí? Digamos que hay una fuerza que es este que me está mostrando el ejercicio, es una fuerza que está empujando hacia abajo. Entonces, obviamente, si la fuerza empuja hacia abajo, pues el sistema va a bajar. Entonces, todo lo que vaya hacia abajo, yo lo voy a considerar positivo. Entonces, esta es la fuerza, que es una fuerza externa, que es la que me está haciendo el movimiento. Y como la masa va a bajar, entonces el resorte va a tratar de que no baje. Entonces, el resorte va a tirar una fuerza hacia arriba. Lo mismo que el amortiguador. El amortiguador va a tratar de frenarlo, va a tirar una fuerza hacia arriba. Por eso es que aquí me sale que la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador van hacia arriba. Entonces, como para mí todo lo que va hacia abajo es positivo, que es la dirección del movimiento, entonces las que van hacia arriba van a ser negativo y negativo. Entonces, listo, aquí armo mi segunda ley. Después reemplazo las ecuaciones. Recuerden, la ecuación del amortiguador y la ecuación del resorte, que es K por Y. Aquí lo reemplazo con las derivadas respectivamente. Y ya cuando tengo esto, que ya es una ecuación diferencial, ya tengo las derivadas. Y el propósito de hacer eso es porque ahora solo tengo una variable como incógnita. ¿Qué porque es incógnita? Porque, listo, yo aquí sé que hay unas fuerzas, pero mi idea es ver o modelar esta fuerza, cuánto hace que se desplace el dispositivo o la masa en función del tiempo. Eso es lo que yo quiero hacer, lo que me gustaría saber. Entonces, listo, ya tengo mi segunda ley terminada. Me toca resolverlo, pero ya que hemos dicho antes que en el dominio del tiempo, que es lo que tengo aquí con las derivadas, el análisis es un poquito más complejo. Entonces, me interesaría pasarlo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, es decir, en el dominio de Laplace. Entonces, bueno, hacemos la transformada de Laplace. Pues ya hemos visto antes, simplemente la F minúscula pasa a ser mayúscula, o sea, cada letra pasa a ser las letras donde tengo las variables, que son las F y las Y. Cuando lo aplico la transformada de Laplace pasan a ser mayúsculas y el tiempo pasa con un índice de S, que es la frecuencia. Entonces aquí pasa esto, aquí pasa esto. La constante de rigidez es una constante, no le pasa nada. Igual que aquí la B es una constante, no le pasa nada. La plaza de la primera derivada es sale una S al frente y la letra pasa a ser mayúscula. La plaza de la segunda derivada pasa una S con exponente 2 y después pasa la letra Y a ser mayúscula. Aquí lo que me interesa ahora es agrupar las Y en el lado derecho. Y hago factor común y como recuerden que la función de transferencia es salida sobre entrada, aquí la salida, o la entrada más bien, la entrada es la fuerza, que es lo que produce el movimiento. Y la salida es el movimiento que me produce. Entonces por eso que aquí tengo salida, que es la posición, y la entrada, que es la fuerza. Yo cuando despejo de aquí me sale esta fracción de aquí. Esta es mi función de transferencia. Nuevamente, no se llama así porque está transferencia de calor, sino simplemente porque me está indicando la transferencia entre la entrada y la salida. Cómo cambia la salida dependiendo de la entrada. Entonces, bueno, ya hemos discutido que esto lo van a ver en sistema de control, que digamos, esta fracción, dependiendo de los números que yo tenga en la masa en el B y en acá, eso me va a indicar comportamientos de la gráfica, de ver cómo va a oscilar hasta llegar al comportamiento, etcétera. Bueno, ya lo hemos discutido un poquito, vamos a seguir avanzando. Entonces, como mencioné antes, los sistemas de masa, resorte, amortiguador se utilizan también para analizar edificaciones. Esto es lo que les decía, que cuando hay una fuerza, como una fuerza de un terremoto, eso va a hacer que se mueva a la derecha y por eso uno lo modela de manera horizontal. También que toda la masa se concentra, toda la masa de cada piso se concentra en un punto y las cuatro paredes pasan a ser, digamos, como una pared delgada que tienen una rigidez y una amortiguación. Que obviamente, entre más amortiguación tenga, o sea, entre más mayor sea el valor de estos dos
Entre mayor sea el valor de estos dos, va a ser que cuando hay una fuerza, este señor no vibre tanto, sino que se va a mantener lo mayor recto posible para que no haya esas vibraciones. Esos valores, es decir, los valores de K y C, para hacer simulaciones de edificios, pues ya eso tiene, dependiendo del material, composición, etcétera, digamos que hay un rango para esos valores, pero suele estar entre esos dos de aquí. 20.000 Nm y 200.000 Nm para la constante de rigidez. La constante de amortiguación pues va a tener sus valores diferentes dependiendo del material. Esta es una aplicación que de pronto lo han visto en videos que se utiliza mucho en los países asiáticos donde hay terremotos, que es los sistemas TMD. Que hace es en los edificios grandes. eh, bueno, antes de pasar al ejemplo, miren que este de la izquierda tiene, perdón, el de la derecha. Un momento. El de la derecha tiene, el de la derecha tiene TMD, este sistema y este no. ¿Qué es lo que hace el TMD en grandes rasgos? Hacer que cuando hay una fuerza vibre lo menos posible. Y eso lo hace a través de la frecuencia de resonancia. Miren que en este ejemplo de la derecha, lo que trata de hacer este sistema, que es simplemente una masa como un péndulo que se cuelga, es que toda la vibración la absorba este señor y no el edificio. Miren que en este caso a la izquierda no está funcionando porque este señor no está vibrando. Y la idea es que toda la vibración la absorba este señor para que no se mueva la edificación. Esto se instala en los edificios, en los rascacielos de por allá en los países asiáticos. Lo que se hace es colocar en el último piso una masa súper pesada y está amarrado con unos cables que tienen unos pistones. Miren que aquí se ven unos pistones en cada lado. Entonces, cuando hay un terremoto, lo que se hace es controlar esos pistones. Es decir, para ponerlo brevemente, si el terremoto va a hacer que esto se mueva a la derecha, lo que se hace es impulsar a los cilindros estos para que la masa la mueva a la izquierda. Y de esto, digamos que alcanza un equilibrio que es la frecuencia de resonancia y eso lo que va a hacer al final es que ambos movimientos se cancelen. Obviamente para hacer eso, o sea, la masa de esta esfera, que tanto el movimiento lo controle, pues ya eso depende de cada caso, que ahí es donde intervienen las modelaciones de los sistemas masa resorte amortiguador, que son, digamos, estos valores de aquí, M, B y K, y con esos valores yo puedo ver cómo cambia la posición dependiendo de la fuerza, que es la fuerza del terremoto en este caso. Entonces, edificio de 2 pisos serían 2 cajas, 3 pisos serían 3 cajas, 4 pisos serían 4 cajas. Obviamente, entre más cajas o entre más masas va a ser más difícil modelar el sistema a mano. Y si se hace a computador, pues va a requerir más recursos del computador para hacer los cálculos. Como el día ese que en mi caso, eh, para hacer cualquier simulación básica, pues el computador saturaba muy rápido. Entonces ya eso depende también del computador. Bueno, en el tema de, bueno, en edificios, entre más edificios tenga, pues voy a tener más puntos que van a ser los nodos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo hago mi análisis, digamos de dos o tres, dependiendo de lo que tenga, y el análisis lo que me va a dar es como la posición que se desplaza cada masa en función del tiempo. O sea, cada masa va a tener un desplazamiento 1, 2, 3, 4, hacia la derecha o hacia la izquierda, etcétera. Entonces, ya con eso, por ejemplo, si yo calculo los desplazamientos en t igual a, por decir algo, 10 segundos, puedo tener este comportamiento. Es decir, aquí yo puedo asumir que no sé, que Y1 me valió 2 metros, exagerando, bueno, 2 milímetros, que el nodo 2 se desplazó 3, por eso es que se ve más a la derecha, que el nodo 3 se desplazó 6 milímetros, por eso es que se ve todavía más a la derecha, y así sucesivamente. Entonces, con todos esos desplazamientos, yo puedo, digamos, dibujar cómo es la vibración del edificio. Después, digamos, en t igual a 20, los puntos se empiezan a devolver. Entonces, por ejemplo, que en y igual a 3, 4, 5, 6, 7, en y igual a 7, ahora me dio menos 2 y por eso ahora se movió a la izquierda. Que y igual a 6 se movió menos 1, que y igual a 5 se movió menos 0.5, que y4 se movió, está a la derecha, entonces pudo dar
uno positivo y así sucesivamente. O sea, cada desplazamiento me va a dar o me va a ayudar a hacer la ilustración de cómo está moviéndose el edificio en función del tiempo. Esto también se puede hacer con los puentes. Entonces, como dijimos antes, esos valores dependen de los materiales, etcétera, y de los rangos de seguridad que yo vaya escogiendo. Eh, bueno, para el caso del coeficiente de amortiguación, porque si bien el CAS sí es más fácil encontrarlo por tablas que depende del material, el de amortiguación no es así de simple como encontrar el material en una tabla. Sí existe, pero dependiendo de no solo del material, sino de la condición a la que esté expuesta. Pero hay fórmulas que me dicen cómo hacer ese coeficiente de amortiguación en función del K, que es el coeficiente de rigidez, y en función de otro parámetro que es digamos, el coeficiente de elasticidad del material o el coeficiente entre las dos, el coeficiente entre la amortiguación y la rigidez, que se representa con esta letra, que esto puede tener un factor de seguridad que yo vaya escogiendo. También depende de la masa. Entonces, este valor de C pues, se puede modelar con esta ecuación, pero también sale por tabla. Entonces, en el caso de los puentes, eh, lo mismo, sino que aquí ya no depende del número de pisos, sino depende del número de nodos que yo escoja. Entre más nodos, más exacto el resultado, pero va a ser más difícil hacer el cálculo. Por ejemplo, imagínense que yo escojo solamente, epa, yo escojo solamente, un momento, imagínense que yo solamente escoja dos nodos, uno aquí y uno acá. Y yo hago mi análisis y me sale que Y1 valió 1 milímetro y que Y2 me dio, no sé, 3 milímetros. En T igual a 10 segundos. Entonces, si yo quiero hacer mi gráfica, eso lo que me va a decir es que en 10 segundos este punto bajó 1 milímetro, vamos a poner que bajo acá, y este punto 2 bajó 3 milímetros. Entonces, eso me indica que el puente está haciendo como así bajando. Pero ya no sé cómo va a ser acá al final. Obviamente, se supone que estos dos extremos se mantienen fijos. Entonces, de aquí tendría que ser algo acá para que suba de nuevo. Pero eso lo hice porque escogí 2 puntos. Pero si de pronto coge más puntos, ya puede que tenga otro comportamiento, por decir algo, no sé, que vaya haciendo así. Y que de pronto cuando yo vaya por acá en 2, esto realmente no, de aquí no fue de aquí no subió hasta acá, sino que subió y después bajó. Entonces, por eso es que toca escoger las cantidades de nodos pertinentes para que el análisis sea correcto. Bueno, eh, pasemos por acá, esto está mal aquí. Eh, bueno, vamos a hacer este de aquí. Dejen un momento, quito esto. Vamos a empezar con los ejemplos. Entonces, aquí tengo un primer ejemplo. Eh, bueno, hagamos algo. Voy a parar aquí esta parte y voy a grabar el siguiente video del ejemplo como tal en otro videito.